Amén. Continuamos con la segunda parte de esta palabra en la cual estamos compartiendo en esta noche acá con los hermanos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesús. Estamos compartiendo la palabra y estábamos leyendo y leímos y lo vamos a repasar brevemente en el libro de Génesis capítulo 3 versículo del 6 al 12, que dice allí que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Y acá, a raíz de esta desobediencia de Adán, entra el pecado a la tierra. Entra el pecado para con todos nosotros y todo el mundo, ¿verdad? Entra el pecado por la desobediencia. Cuando Dios le había dicho que no comiese de ese fruto a Adán, amén, le marcó allí que podía señorearse sobre todo las bestias del campo y fructificar la tierra. Le dijo cuando creó a Eva, dijo: bueno, ahora son uno solo, vayan y fructifiquen y multiplíquense, y todo lo que tienen aquí delante de ustedes, desde ustedes, menos podrán comer de aquel fruto. Y fue desobediente Adán, porque si bien la mujer fue engañada, Adán fue desobediente porque Dios le había dicho a él que no comiese. Amén. Y estamos hablando hoy de las consecuencias. En este caso, la consecuencia de esta desobediencia de este hombre fue el pecado. Entró el pecado a la tierra, entró el pecado al hombre. Entonces, y cuando me refiero a hombre, hablo de hombre y mujer, uno solo. Entonces, a raíz de eso, hermanos, cada pecado que nosotros podamos cometer, cada mala decisión que nosotros tomemos va a traer una consecuencia. No podemos pensar errado, hermanos. Tenemos que consultar cada cosa que hagamos con el Señor. Poner y exponer nuestro caso delante del Señor. La palabra dice: Dios es un juez justo y juzga con justicia. Entonces, si nosotros exponemos nuestro caso delante del Señor y no tomamos nosotros la decisión, que seguramente va a ser errónea, Dios nos va a guiar, hermanos. Amén. Y algunos pasajes bíblicos y algunos ejemplos que hay en la Biblia es la desobediencia del pueblo de Israel. Amén. Cuando dice que el pueblo de Israel fue, y lo sabemos, que fue desobediente. ¿Por qué fue desobediente? Porque fue sacado de la tierra de Egipto, como estamos leyendo allí en los estudios bíblicos, en Éxodo, con grandes maravillas. Fue sacado con plagas, pero hechas por Dios. Dios mandó esas plagas al pueblo de Egipto, un pueblo que fue esclavizado 400 años, y Dios se acordó de ellos y Dios los liberó a través de un libertador que fue Moisés. Y el pueblo se fue de Egipto, pero Egipto nunca se le fue de la cabeza a ellos. Entonces fueron desobedientes, porque ni bien salieron, enseguida Moisés llegaron al monte de Horeb, dice, y Dios los llamó, y Dios se los llevó a Moisés allá para darle las tablas de los mandamientos, y el pueblo no supo esperar. ¿Y qué hizo? Un ídolo. Y ahí arrancó la consecuencia del pueblo de Israel. Hizo un ídolo. Porque Moisés había muerto, supuestamente. Ellos dijeron: murió allá en el monte, ya está, no tenemos a quién seguir, vamos a hacer un ídolo. Y hicieron el becerro de oro. Y allí el pueblo de Israel empezó en la desobediencia. Pero antes de eso, en el camino, empezaron a murmurar y a decirle a Moisés: nos trajiste a morir al desierto, que allá en Egipto que teníamos comida en abundancia. No tenían comida en abundancia, pero igual, que tenemos ahí, teníamos aquello y teníamos esto, vamos a morir en el desierto.
El pueblo de Israel fue desobediente y lo podemos ver en la palabra, hermanos, todo el tiempo que pasó y todas las cosas y sus actos en las consecuencias que se transformaron en destrucción, en guerras, en muerte. ¿Cuántos reyes murieron? ¿Cuántas personas murieron? Fueron deportados, fueron llevados a otras tierras extranjeras, fueron esparcidos, dice la palabra. Amén. Por la desobediencia del pueblo de Israel. Y si lo trasladamos hoy en tiempo, hermano, ¿cómo está lamentablemente el pueblo de Israel? ¿Cómo está hoy? Hay una consecuencia ahí hasta el día de hoy prácticamente, hermanos. Amén. Otra cosa, fueron desobedientes. No le creyeron a Cristo. No todos, pero la gran mayoría quizás no le creyó cuando Cristo vino y se presentó como el Hijo de Dios. ¿Hay una consecuencia ahí o no hay una consecuencia? Hubo una consecuencia cuando lo mandaron a crucificar a Jesús y le dijeron a Pilato que su sangre sea echada sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Una maldición. Y hay una consecuencia hasta el día de hoy. Amén. Y dice que el pueblo de Israel fue desobediente cuando sirvió a otros dioses en el lugar del Señor, lo que provocó la ira de Dios, quien los entregó en manos de sus enemigos. Y miren lo que le voy a decir, hermanos. Dios, cuando los lleva al desierto, cuando los sacó, cuando los liberó de la esclavitud, les dio ¿qué? Leyes y estatutos. Y vamos a leer allí en Deuteronomio, capítulo 28, hermanos, que le marcó muy claro Dios a Moisés y al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Deuteronomio 28. ¿verdad? Sí, 28:15. Gloria a Dios. Dios le daba las bendiciones si obedecían. ¿Verdad? Dios le dio las leyes, pero le dijo, si ustedes me obedecen van a ser bendecidos. Y detalla allí en las bendiciones. ¿Dios nos da bendiciones o no nos da bendiciones, hermano? Amén. Amén que nos da bendiciones. Todos los días, hermano. ¿Cuál es la bendición más grande que nos da Dios todos los días? El despertar. Amén. El despertar. Cada vez que nosotros nos levantamos a la mañana, gracias Señor por un día más de vida. Gracias Señor porque me regalaste un día más. Esa es la mayor bendición que Dios nos da todos los días. Por supuesto que después, bueno, nos añade, ¿verdad? El alimento, la vestimenta, el techo, bueno, nuestra salud. Pero el despertar, como dijo el hermano, es la primera bendición que Dios nos da. Y Dios le dio un montón de bendiciones, le dio las leyes, pero le dio bendiciones, pero también le da las consecuencias, que acá aparece la palabra de la desobediencia al pueblo de Israel. ¿Verdad? Y les leo parte nomás porque es muy largo. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, aclaramos que esto es para el pueblo de Israel, pero estamos con el tema de las consecuencias. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad, bueno, dice maldito en el campo, maldita tu canasta, tu arteza, tu amasar, maldito el fruto de tu vientre. Miren todo, ¿verdad? Ojo, por supuesto que no es, esto era para el pueblo de Israel. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hoy igual lo trasladamos a nosotros y tenemos que, como hablábamos más temprano, tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos, porque somos hijos de Dios. Ya no pertenecemos más al mundo. Estábamos en el mundo, allá, como el hijo pródigo, quizás revolcándonos con los cerdos y comiendo algarrobo. Pero el Señor, por su infinita misericordia, que ya desde el principio nos había escogido y nos había apartado para Él, nos trajo a misericordia. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que somos hijos de Dios, que servimos a Cristo, que tenemos que pensar y ver la manera lo mejor que podamos hacer para Dios, dárselo. Lo mejor que le podamos servir para el Señor. Y lo mejor es hacerlo de corazón y no obligado. Esa es la mejor decisión que nosotros tomamos. Cuando nosotros servimos a Cristo, lo hacemos con todo nuestro corazón. Entonces Dios retribuye y ve. Pero si nosotros lo hacemos obligado, bueno, y tal, si hay que hacerlo, lo hago. No.
No es así, porque a Dios no le agrada eso. Y estamos mal delante de los ojos de Dios. Entonces, si bien estas leyes y estatutos que Dios dio al pueblo de Israel, en parte, fue para el pueblo de Israel, pero en parte algunas son para nosotros, Dios le dijo que iba a haber una consecuencia si no obedecían. Y les voy a decir más, ¿acontecieron o no acontecieron consecuencias para el pueblo de Israel después de esto? Claro que sí, hubieron consecuencias, porque fueron muertos miles en este proceso, en el Evangelio. Después dice también, otra consecuencia, dice, otro acto muy conocido, un ejemplo muy conocido, que fue la traición de Judas. Judas, dice, tras entregar a Jesús, Judas vio que su acción lo condenó y se arrepintió. Fue y devolvió las 30 piezas de plata, pero su consecuencia, ¿cuál fue? Muerte. La muerte. Y lo que hablamos hoy, hermanos, ¿se acuerdan? Se suicidó. Se suicidó. Se suicidó. ¿Vieron cómo la muerte también, cómo hay una consecuencia de muerte física? Él fue atormentado, fue y se ahorcó, dice la Biblia. Lo vamos a leer. Está allí en Mateo 27, del 3 al 5. Lo vamos a leer porque vamos a dejar, está en la palabra, para que las personas que nos ven a través de las redes sociales lo puedan también buscar. Mateo 27, del 3 al 5. Amén. Y bueno, y acá relata el 27 que Jesús está ante Pilatos, pero en el 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo, miren ustedes, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Acá hay un arrepentimiento de Judas, ¿vieron? ¿Vieron que si él no se hubiese ahorcado, quizás, no digo que quizás hubiese sido apóstol, pero... Jesús lo hubiera perdonado. Y claro que sí, Jesús lo amó, hermano. Jesús amó a Judas sabiendo de antemano que lo iba a entregar. Por eso a veces nosotros, ¿cómo no vamos a perdonar si Jesús perdonó o amó, mejor dicho, a aquel que lo traicionó? Y a veces nosotros, hermanos, nos hacen esto y ya está, lo crucificamos. Falta que lo pongan en una cruz ahí, pero lo crucificamos. Amén. Está como hay un dicho que yo siempre digo, que te perdono pero no me olvido. Y eso está mal. Porque Jesús perdona y se olvida. Jesús perdona los pecados, Dios perdona nuestros pecados y se olvidó. Y nosotros a veces decimos, sí, yo te perdono, pero mirá que no me olvido. Eso está mal, hermano. Amén. Y después dice también, leemos un poquitito más, dice, bueno, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Y después dice, y después de consultar, compraron con ella, bueno, un campo de sangre, y se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, bueno, todo eso, pero quiero buscar la parte en el que, bueno, que él va y se ahorca. Sí, en el 5. En el 5. Y arrajando las piezas de plata, en el templo salió, fue y se ahorcó. Ahí está. Amén. Fue y se ahorcó, hermano, se suicidó. ¿Vieron cómo esa consecuencia de haber entregado al Hijo de Dios? Y en este caso, porque bueno, obviamente, nada más y nada menos que entregó a Cristo, pero a veces hacemos cosas contra un hermano. Hermanos, pensemos, decimos cosas en contra de un hermano, hablamos cosas en contra de un hermano o del pastor, blasfemamos en contra de alguien. Y eso está mal. Murmurar. ¿Se acuerdan lo que pasó con la hermana de Moisés? Dice que murmuró en contra de Moisés. ¿Qué le pasó? 7 días de lepra. ¿Y por qué 7 días? Porque Dios había determinado que se iba a morir. Porque Moisés clamó. Amén. Moisés clamó y dijo Dios, bueno, que se aparten las 7 días. Murmuró. Imaginen si por murmurar en aquel tiempo Dios sentencia a muerte. No quiere decir hoy que murmuramos y Dios nos mata.
pero está mal delante de los ojos de Dios. Amén. Y va a traer una consecuencia. Porque lamentablemente todo acto trae una consecuencia. Sea leve o sea más fuerte. Amén. Seguimos. Dice, después tenemos también, miren ustedes, la historia de Jonás. Jonás intentó huir de Dios, pero fue tragado por un pez. Miren la consecuencia de haber huido. Dijo, no, si el Señor está acá, yo me voy para el otro lado. ¿Qué le pasó a Jonás? Se lo tragó un pez. ¿Y después qué? Clamó a Dios para que lo sacara de allí. Miren la consecuencia de la desobediencia. Jonás fue desobediente. Dios lo mandó a pregonar, a predicar la palabra a Nínive. Y Nínive estaba para la derecha y él arrancó para la izquierda. Se fue y se metió en un barco allá, casi los mata a todos en un barco allá. Miren la consecuencia de la desobediencia de Jonás. Casi termina matando a todos los que iban en el barco. Diga que tuvieron temor de Dios los que iban en el barco y lo tiraron al mar. Amén. Y terminó siendo tragado por un pez. Es la desobediencia. Miren ustedes la consecuencia de nuestras desobediencias, hermanos. De nuestros actos erróneos que cometemos. Después dice también, como consecuencia de la desobediencia, tenemos, vamos a leer allí en 1 Samuel 6, 19 y 20. El 19 y 20. Primera de Samuel 6, 19 y 20. Y acá hay un primer acto de desobediencia. Y ahora vamos a leer otro. Pero en el 19-20 dice, 6, 19-20. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál fue el acto de desobediencia acá? Se los leo. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían ¿qué? Mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Acá el arca había sido robada por los filisteos, pero fue devuelta por los filisteos. Bueno, todos conocemos la historia, ¿verdad? Con los tumores de oro, con los ratones de oro. Y llegó a esta tierra, Bet-Semes. Amén. Pero esa tierra idólatra, porque ellos eran idólatras, no todos, pero algunos, la mayoría eran idólatras. ¿Qué hicieron? Dijeron, está el arca acá, vamos a aprovechar. ¿Quién los ve? Dice que el arca llegó y fue puesta arriba de una piedra que está hasta el día de hoy, dice la palabra. Y dice que fueron y abrieron el arca. Ahora miren ustedes la misericordia de Dios, porque vieron que dice que no se podía ver dentro del arca. ¿Se acuerdan cuando el arca fue trasladada? Que David la quiso llevar y fue montada sobre una carreta, bueno, ¿verdad? Todo ahí. Y trompezaron los bueyes y se iba a caer el arca y aquel levita la fue a tocar para que no se cayera y cayó muerto. Imagínense abrirla. Imagínense, eso aconteció antes. Imagínense ahora abrirla. Lo que hubiese pasado. Pero vieron que después la consecuencia vino. Murieron 50.000. ¿Y qué hizo el pueblo? ¡Ay, ahora qué hacemos! ¿Quién va a poder estar delante de Dios? Lo primero fue que buscar de qué manera estaban errando o en qué habían errado. Buscar una excusa. De decir, ¿y ahora cómo nos vamos a presentar delante de Dios si ni siquiera podemos abrir el arca? Cosa que estaba penado por Dios. ¿Vieron, hermanos, como cada cosa tiene una consecuencia? En este caso también muerte. Amén. Y ahora vamos a la desobediencia que hablamos hoy, de Saúl. Consecuencia, perder el reino y Dios lo desecha. Vamos a leer 1 Samuel 15. Del 1 al 3 primeramente. Acá Samuel le dice, después Samuel dijo a Saúl,
Jehová me envió a que te ungiese por rey, miren ustedes, sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Pues ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Todo, ¿verdad? ¿Es claro o no es claro? Dios fue claro: destruye todo, no dejes nada, ¿verdad? Orden de Dios. Y después dice en el 22-23, ¿qué hizo Saúl? Dice que Saúl hizo todo lo contrario. Mató, sí, destruyó, pero se quedó con lo mejor que había, ¿verdad? Con ovejas gordas, con vacas, y a su vez trajo al rey Amalec allí, a donde él estaba, y lo guardó allí, ¿verdad? Pero hubo una consecuencia de eso. Dice en el 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Miren la consecuencia, hermano. Perdió el reino. Cuando unos días antes, ¿qué le había dicho Dios? Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. ¿Vieron lo que hace un acto de desobediencia? ¿Cuál es la consecuencia? Perdió todo. Pero no solamente eso, hermano. Si nosotros seguimos leyendo este pasaje y seguimos leyendo otro pasaje más adelante, Saúl termina muerto. Muere por su propia espada, porque dice que él, se acuesta sobre su espada y se mata a él. Más allá de que, que le dice a un siervo que se eche sobre él, pero es él el que pone la espada sobre su cuerpo. Y ahí entra lo que hablábamos hoy también. Empieza también consecuencias para el pueblo de Israel por los reyes. Partimos de la base que ya el pueblo de Israel se había condenado al pedirle un rey a Dios, cuando él no necesitaba rey, porque el único rey era Dios. Cuando nunca necesitó de nada, porque ni siquiera ejército tenía, y sin embargo cuando fueron a pelear contra los filisteos, eran hombres que dice que llevaban, ni espada tenían, llevaban hoz, rastrillo, y fueron a pelear contra los filisteos, y dice que una gran tormenta se levantó y cayeron rayos y fulminó a parte del ejército filisteo, y ellos prácticamente pelearon poco y nada. Dice que después, los persiguieron y terminaron matándolo. ¿Precisaban un rey? ¡Hombre! No precisaban un rey, hombre. Precisaban un rey, Dios. El único, Rey de reyes y Señor de señores, nada más. Pues el pueblo de Israel siempre fue obstinado. Y eso se traspasó de generación en generación. Amén. Vamos a leer otro ejemplo. David, ¿verdad? Acá el pecado de David fue el adulterio. Codició y se acostó con la mujer de Urías, el Eteo, el soldado. Vamos a leer allí 2 de Samuel 12:10. Y este pecado ahí sí reafirma más la consecuencia. ¿Por qué? Porque después David quiso arreglar el error que había cometido y termina empeorándola. ¿Perdón? Sí. Amén. Termina empeorándola más porque manda a matar al esposo de Betsabé. Lo pone en frente de la batalla. ¿Verdad? Todos conocemos la historia. Entonces, ¿empeoró el pecado o no? La empeoró. Fue peor. Amén. Leemos 2 Samuel 12:10. Se presenta el profeta Natán, advertido por Dios de lo que David había hecho. Pero dice,
Les quiero leer primeramente, vamos a leer primeramente, hermanos, el 11:26. Dice, oyendo la mujer de Urías, que su marido Urías, perdón. Acá, vamos a leer el capítulo 11, disculpen. Capítulo 11, primeramente, para hacer la introducción. Dice, aconteció el año siguiente, miren ustedes, vamos a empezar desde el principio de la desobediencia de David. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen, escuche bien, que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David, ¿qué hizo? ¿Qué decía anteriormente? Que los reyes salían A pelear. ¿Y qué hizo David? Se quedó. ¿Fue desobediente o no? Sí. Primero, arrancamos ahí. ¿Verdad? Después dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó, estando él, que no debía estar allí, un poco de ocio, vamos a ponerle un poco de aburrimiento, dice, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Si se estaba bañando, ¿cómo estaba la mujer? Desnuda. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. ¿Qué tenía que haber hecho David ahí? Ya está, tiene esposo, dejala quietita allí donde está. Pues David hizo lo contrario, siguió. Hermano, cuando a veces hay pecados que entramos y si no tenemos ¿cómo explicarlo? Si no tenemos un razonamiento o si no tenemos un destello del Espíritu en nosotros para que nos haga razonar y decir, no, hasta acá, y arrepentirme y hacer un paso al costado, si no tenemos eso, hermano, David lo tenía, porque la palabra dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, pero entró tanto y fue tanto la demostración del pecado, porque ella dice que se bañaba y se bañaba porque estaba desnuda, lo atrajo tanto que él se metió y siguió. Más allá de que él era un, como Dios lo dice en la palabra acá, mi siervo David, ¿verdad? Pero dice, miren ustedes, y David preguntó por aquella mujer, dice, y en el 4 dice, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó, miren cómo Dios describe esto, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ya Dios ese acto, ya Dios ya lo había decretado inmundo, porque no era de Dios eso. Nunca David podía haberse allegado a Betsabé. Primero, él se tendría que haber ido a la guerra y haber ido él y peleado. Y ustedes saben una cosa, que esta guerra con los amonitas duró meses. Meses. Cuando él iba a la guerra, hermano, y las batallas duraban días, quizás duraba un mes, pero duraban. ¿Por qué? Porque, como decía más adelante, la lámpara no se apague, le decían sus soldados de Israel. Porque Dios estaba con David, no estaba con Joab. O sea, estaba con el pueblo de Israel. Pero, ¿quién era el que peleaba? ¿Quién era el que iba al frente? ¿Quién batallaba? ¿Con quién estaba Dios? ¿Quién le entregó el gigante a David? Dios. Pues David fue desobediente y por esa desobediencia vino todo lo otro que fue la consecuencia, que lo vamos a leer ahora sí, en el 12:10. Les quiero leer desde el 9, dice, el profeta Natán se presenta delante de David y le describe todo, le hace toda una parábola, como decía la hermana hoy, de un hombre que tenía ovejas y que venía una visita y le mata la oveja al otro y así, ¿verdad? Amén. Y en el 9 le dice Natán, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
Dios consideró ese acto como que el mismo David lo había matado él mismo. No es poco. Y todavía muerto por la espada enemiga, idólatra, los amonitas. Pero no quedó ahí. Miren lo que acontece. Por lo cual, ahora no se apartará, y quiero que lea conmigo esta palabra. ¿Qué dice? Jamás de tu casa la espada, por cuanto que menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Y acá viene en el 3 y dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero ya la consecuencia estaba en toda la casa de Israel, en toda la casa de David. Y bueno, y después leemos más adelante. Su primogénito abusa de la hermana, de la media hermana de Absalón, porque Absalón y Tamar eran hermanos, hijos de una misma madre. Pero Amnón era hijo de Ainoa, la primer novia que tuvo, o mejor dicho, casi prácticamente la primera esposa, que tampoco fue la primera esposa, sino que la primera esposa fue Abigail. Y después fue, ¿también? No, Mical. Mical, perdón. La hija de esa. Disculpen. Mical fue la primera esposa, después vino Abigail y después se casó, vino Ainhoa y después se casó con Abigail. Así es. Amén. Pero él era el primogénito. Porque con Mical no tuvo hijos. Lo tuvo con Ainhoa. Y Amnón abusó de Tamar, hermana de Absalón. ¿Qué le pasó a Amnón? Lo manda a matar Absalón. Lo mató. ¿Qué pasa con Absalón? Se levanta en contra de David. Lo que dice aquí la palabra, la propia de tu casa se levantará contra ti. Amén. Y a partir de allí, hermanos, empieza la maldición en todos los reyes. Porque después eso se ha traspasado a Salomón y de Salomón a sus hijos y así sucesivamente. Porque leemos el libro de Reyes, hermanos, y todos los reyes hicieron lo malo delante de Dios. No hubo uno. Empezaban bien y a mitad del camino, pecado y consecuencia. Y así, sucesivamente. Hasta que llegamos al rey Acab, también desobediente. Todos. Entonces, hermano, la consecuencia, ¿sigue o no sigue? La consecuencia, ¿se traspasa o no se traspasa? Claro que se traspasa. Claro que va delante del acto, del pecado, de la mala decisión, de lo mal que a veces nosotros obramos, o a veces de lo que decimos. Todo tiene una consecuencia. También, miren hermanos, Jeremías predicó 23 años al pueblo de Israel para que se volviesen a Dios, ¿verdad? Y no padecieran más. Las consecuencias fueron destruidas y fueron llevados cautivos. Después, Jeremías, después de predicar 23 años para que el pueblo de Israel reconociera a Dios, se volviera a Dios porque se había vuelto idólatra, y el pueblo de Israel le pagaba ¿con qué? Con encarcelamiento, con azote, con un montón de cosas a Jeremías, y después padeció. La consecuencia vino. Allá apareció Nabucodonosor y destruyó todo. Y así sucesivamente. El pueblo de Israel siempre padeció consecuencias. Y lo traemos este tiempo, hermano. Y mataba a todos los profetas. Y mataban a todos los profetas. Entonces, ¿las malas decisiones tienen consecuencias? Por supuesto que las tienen. Y vamos a leer lo otro. Superación de las consecuencias. ¿Cómo superamos las consecuencias? Porque se superan. Dice, la Biblia nos enseña que podemos hacer frente a las consecuencias mediante el verdadero arrepentimiento. No se trata solo de sentirse culpable, sino de cambiar de actitud y buscar restaurar lo dañado.
El perdón de Dios en Cristo nos da la fuerza y la sabiduría para afrontar las consecuencias con justicia y amor al confesar nuestros errores y confiar en Dios. Esa es la superación de la consecuencia. Superamos las consecuencias. Llevan tiempo, pero ese tiempo depende de nosotros. A veces, hermanos, como les decía hoy, hay consecuencias, por ejemplo, que no se apartan jamás. En la consecuencia de la desobediencia de Adán, no se apartó jamás porque el pecado sigue, ¿verdad? Entonces, la consecuencia, como les decía hoy también, a veces la consecuencia de mentir tampoco se aparta más en la mentira, porque después está la duda, y está siempre allí. Pero hay consecuencias que hay una restitución que se pueden arreglar, pero siempre en la voluntad de Dios y siempre creyéndole al Señor y siempre buscando la dirección de Dios. Por eso vuelvo a repetir, hermanos, para que no padezcamos esto, consultemos a Dios en todo. Miren, hermano, a veces vamos a una tienda y vamos a comprar una prenda, y a veces la prenda tiene dibujos raros, ¿verdad? Hay cosas raras que ni siquiera sabemos, o palabras en inglés que capaz que nos están maldiciendo de arriba abajo y nosotros, ¡oh, qué linda la remera! ¿Verdad? Consultémosle al Señor: Señor, ¿te agrada esta vestimenta? ¿Qué te parece a ti para que me la... ¿Te agrada esta vestimenta para mí, que soy tu hijo, tu hija? Hasta en eso, hermano. Es quizás algo simple, pero hasta en esos detalles está Dios. Señor, me invitaron a un lugar, mi familia, tú sabes, mi papá que tiene tanta cantidad de años que quizás el año que viene ya no va a estar más. ¿Qué hago, Señor? ¿Voy o no voy? Hasta en eso, hermanos. No importa si es la familia, consultemos a Dios. Sé que tenemos que ser testimonio también para nuestros familiares, pero también tenemos que ser principalmente guiados por Dios. El Espíritu nos da la convicción, hermano. Porque quizás después nosotros tomamos una mala decisión en ese momento y ahí marchamos. Ahí ya viene todo lo que hablamos hoy. ¿Amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí era la palabra que quería compartir en esta noche. Amén.